Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y segundo, pues espero que estén felices por lo que se viene. Ya oficialmente se ha filtrado una de las cosas que habíamos estado esperando. Y sí, estamos hablando del lanzamiento mundial. No tenemos fecha concreta, pero tenemos fecha esperada para 30 de abril, que es el día que finaliza la temporada como tal en la que estamos actualmente. Y sí, la temporada siguiente, la actualización más poderosa siguiente, va a ser obviamente dentro de 25-20 días, que se espera, que es la actualización a medio de temporada. Luego tendremos la actualización gigante, que pues estaría llegando el 30 de abril. Y ahora, vamos con la nota, con lo que se ha filtrado acerca del lanzamiento mundial y pues obviamente, como siempre, trayéndote la mejor información. Ok, vamos a darle. Bueno, primero que nada, no sé si recuerdan esto. ¿Se acuerdan de pues lo que habían filtrado hace mucho tiempo? De que Warzone Mobile se iba a lanzar con el evento Día Cero, en el que los jugadores trabajarán juntos para desbloquear recompensas de la comunidad en el juego. Y que decía, únete a la Operación Cero y ábrete camino a través del Warzone junto con la comunidad de Warzone Mobile. Este evento iba a estar dentro de Warzone, o sea, dentro del juego de PC o de consolas. Y pues sí, o sea, iba a estar dentro, pero tenías que jugar exigidamente Warzone Mobile. ¿Qué es lo que ha pasado? El día de ayer por la noche, señores, oficialmente se filtró esto actualmente. Y es que estos dos filtradores son muy, pero que muy verídicos, así que vale la pena leerlo. Ok, todo lo que sabemos de Modern Warfare 3 x Warzone Mobile, o sea, colaboración entre los dos juegos. Evento del día 0. Operación Día Cero. Descarga Warzone Mobile y participa en la Operación Evento Día Cero. Juega en tu teléfono para desbloquear recompensas conectadas exclusivas que se puedan utilizar en todas las plataformas. A ver, este evento es el evento de lanzamiento mundial de Warzone Mobile. Y como podemos visualizar en las imágenes que se han filtrado, tenemos aquí Operación Día Cero. Y entre ellos podemos ver el mapa de Verdansk. Y solo existe el mapa de Verdansk en Warzone Mobile. Luego tenemos las recompensas, que aquí la estamos viendo. Incluso obviamente una de las skins, uno que otro adhesivos, que lo estamos viendo. Esto es para el Warzone de PC, porque hay que jugar el Warzone Mobile. Ahora, esto se filtró dentro de los archivos del juego de PC. Qué casualidad de la vida que la vez pasada se filtró el Ghost que vamos a tener todos en Warzone Mobile al jugarlo cuando salga global, y ahora se ha filtrado el evento Día Cero. Ok, eso me parece perfecto, las cosas como son. Ok. Luego tenemos la skin, que pues no tiene mucha cabida. Bueno, lo que es la pegatina está brutal, porque es el Ghost Parka, y como tal, vale la pena. Ok, ahora vamos a detalle con lo que dijo nuestro compa por acá. La máscara que se muestra arriba y de abajo será gratuita, siempre que la desbloquees durante el evento, o sea, que juegues Warzone Mobile. Esto también significa que Warzone Mobile puede lanzarse antes del 30 de abril, aunque ese es solo una especulación, y cualquier cosa podría pasar. Ok, pues esto es filtración oficial mediante estos dos leakers que tenemos por acá, pues que lo han confirmado, entre ellos lo han dicho. Y pues sí, tenemos las mismas imágenes, que es Operación Día Cero, y tenemos aquí actualmente las skins que se pueden desbloquear. Así que sí, señores, si se ha filtrado el evento del Día Cero, pues es esperado de que Warzone Mobile debería de salir dentro de poco, en teoría. En fin, vamos a hablar de algo muy detallado, rápido. Primero que nada, al día de hoy la tecnología que tiene Warzone Mobile, pues no la veo tan mal. Me van a decir loco, pero he visto que en dispositivos móviles de gama pues media, por así decirlo, se puede correr Warzone Mobile. Y pues lo voy a mostrar de esta manera. No sé cómo diablos lo han hecho, porque honestamente es muy raro, pero he estado viendo este gameplay muchísimo, y es que no tengo explicación para ver esto tan así. Pero es que igual ya te digo yo de que vale la pena. Y esto va en el enfoque de gameplay en un dispositivo, o sea, hace una semana, con Snapdragon 480, 4 GB de RAM y Adreno 619 en la GPU. Y yo me pregunto y me explico, o sea, lo veo como a 30 FPS, 40 a lo mucho, pero ¿cómo diablos está corriendo el juego? No sé, porque hay problemas de GPU. Seguramente está ruteado o algo por el estilo, pero este es el gameplay que tenemos y lo tiene el Revit, pues, o sea, no es la gran cosa. O sea, es cierto de que el juego, pues, se nota algunos que otros pequeños cambios, pero lo que te digo, se ve fluido, con algunos pegones, pero en 4 GB de RAM. Ahora, esto va a hincapié con lo que dije, pues, el día de ayer, y me hace esto, ¿qué pasó? Bueno, sencillo, o sea, de que según Warzone Mobile, bueno, según Activision, el juego va a poder correr en dispositivos de 2 GB de RAM con procesadores normales, o sea, que no necesiten
de mucho presupuesto en el ámbito de gastar. Y si esto se hace realidad, Warzone Mobile va a ser mejor incluso en muchos aspectos, pero igual es complicado. ¿Lo pueden lograr? Sí, obviamente. A largo plazo y con el sistema de descargar archivos, por ejemplo, ok, no descargas texturas que no necesitas, skin que no necesitas, el sombreado o algo por el estilo, lo que te digo. Y este gameplay en un dispositivo, el cual pues es un Snapdragon 480. Lo que quiere decir de que sí, o sea, el juego corre en gama media baja, por así decirlo, o bueno, media de un solo. Vamos a decir que 4 GB de RAM es gama media, aunque al día de hoy me parecería a mí más gama baja porque estamos en 2024. Y pues tenemos gamas media alta de 4, 6, 8 GB de RAM. Luego tenemos gamas más premium, que son de 12 GB de RAM, con procesadores estilo 888 Plus, el Gen 1, el Gen 2, e incluso el Gen 3. Pero bueno, en fin, ¿ustedes qué piensan acerca de esto? Porque esto es muy importante relativamente hablando, porque estás hablando que un dispositivo de 4 GB de RAM puedes correr actualmente el Warzone Mobile. No sé cómo lo hizo, seguramente lo ruteó, configuró completamente el dispositivo, pero eso quiere decir de que si configurando el dispositivo pudo hacer muchas cosas para poder correr el juego, y esto es actual, o sea, y esto es actual, ¿lo viste? Porque sé que es actual porque tiene el simbolito de latencia aquí a la izquierda, debajo de la kill feed, que esto lo acaban de añadir actualmente de que te sale lo de la latencia en el juego, con esta actualización, entre estos cambios del HD que metieron. Así que sí, o sea, ya te digo yo, y te lo digo de buena manera, que esto que se viene de Warzone Mobile está brutal. Y pues sí, obviamente esperando con ansias lo que es el lanzamiento, porque miren, más que todo para que la gente pueda jugar sin VPN, porque no creas, el VPN te pasa factura, tanto a nivel de sobrecalentamiento del dispositivo, porque obviamente no es lo mismo jugar sin VPN, porque no creas, el VPN pues te quema recursos completamente en tu dispositivo móvil, aunque no creas. Y pues no es lo mismo estar jugando solo el Warzone Mobile que estar con el VPN y el Warzone Mobile. Ya son dos procesos que está haciendo tu dispositivo. El VPN también, que no es pesado, es, o sea, literalmente sí agarra mucha RAM, mucha GPU de tu dispositivo, aunque no parezca, porque estás simulando una IP, además de la conexión a internet y demás, todo lo que estás haciendo, que me parece pues así tal cual. Y pues bueno, es lo que te digo, o sea, es relativo a la variable que tenemos al día de hoy. En fin, ¿qué piensas acerca de eso? La operación cero, el día de lanzamiento mundial de Warzone Mobile. Yo, honestamente, apunto de que va a ser muy cerca. ¿Por qué? Porque así tal cual te lo digo, así tal cual, el juego, si me lanza esto de la operación cero, no es por cosas de la vida, y si está dentro de los archivos del juego, una de dos, es para el 30 de abril, la siguiente actualización, que es la siguiente temporada, porque se encontraron archivos de la temporada 3 de Warzone PC y consola, que está revirt incluso, y entonces eso me quiere decir de que sí, el juego se lanzará en abril a más tardar. O sea, es que me lo está diciendo, y ya sería el colmo. Ahora, falta pulir las cosas y los problemas que tenemos actualmente dentro del juego. En iOS la cagaron, y en Android mejoraron, pero la cagaron en otros aspectos. Entonces veremos qué pasa. En fin, todo esto ha sido un nuevo video del canal. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente. Claro que sí.